Los de la información, hoy día en la Adolfo Ibáñez discutimos con Alberto Prej, director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, con Macarena Lecornés, periodista, editora de la plataforma digital de Tele 13 Radio, editora en Tele 13 Radio además y conductora de programas en Tele 13 Radio, y como había mencionado recién, Miguel Paz, creador de Poderopedia, un hombre que militó también en El Mostrador y que tiene experiencia en periodismo tradicional y de datos. Y hoy día desde la academia en CUNY, un centro académico importante en Nueva York, nos va a dar los puntos de vista de lo que se está discutiendo en Estados Unidos en torno a esto que nos convoca hoy día. Facebook y cuánto se protege en redes sociales los datos. A propósito, estamos saliendo por Facebook. Un saludo a Marc. Un saludo a Marc. Un saludo a Marc. Es verdad. Ya, yo voy a cambiar de micrófono mientras tanto y aprovechando eso, me gustaría, Maca, que partiéramos contigo, la mujer que nos va a ordenar aquí con la discusión. De todo lo que se ha dicho en estas últimas semanas en torno a lo de Facebook, a esto que estaba planteando yo de la protección de los datos o de cuánto estamos liberando o nos están extrayendo de información, ¿qué te parece a ti que es lo más importante que debiésemos establecer como foco? Porque hay mucho en este mar y de pronto, de tanto que hay, nos mareamos con la información. Sí, hay harto. A mí, uno del que me ha llamado la atención es que esto haya estallado tan tarde, digamos. O sea, es algo, me llama la atención que recién ahora le estemos poniendo el foco a algo que era evidente desde el minuto que empezaron a surgir estas empresas tecnológicas que no había que mirar mucho bajo el agua para darse cuenta que su modelo de negocio, básicamente lo que ellos hacen, es precisamente recolectar nuestros datos. Es decir, en eso se basan. Para finalmente, el que no conozca, ser una plataforma o una vitrina para la venta de productos de manera mucho más segmentada, más precisa, y les ha resultado súper bien. Hay una vieja máxima que dice que cuando el producto es gratis, muchas veces hay que desconfiar porque generalmente seguramente ese producto eres tú. Y eso lo veíamos venir, o sea, esa realidad la conocíamos, yo llevo trabajando en digital hace harto tiempo ya, y yo me acuerdo que ya hace unos años atrás, unos 4, 5, 6 años atrás, se hablaba de esto. Cuando se empezó a hablar del tema de minería de datos, de manejo de datos, que los datos iban a ser el petróleo del futuro. Bueno, Miguel va a hablar más de eso porque él la conoce mucho mejor que yo. Pero ya se veía que había un tema ahí que estaba pendiente. Entonces eso me llamó la atención lo tarde, pero bueno, llegó. Y dos, que yo creo que va a salir de este mundo. O sea, pero no solamente con lo que ocurrió ahora, yo creo que llevamos un año y medio, 2 años, vamos para los 2 ya, de un poco también plantearnos qué es lo que son en realidad estos grandes gigantes tecnológicos. Hasta antes de las elecciones en Google y Facebook hablamos, ¿no? Básicamente, claro. Hasta antes de las elecciones en Estados Unidos, estos gigantes se planteaban solamente como plataformas tecnológicas asépticas, donde ellos solamente vendían eso, tecnología. Y cada vez que uno les hablaba de que ellos podían tener algún tipo de incidencia en lo que se publicaba o no, de cómo ellos estaban segmentando, de la desigualdad, el acceso a información, etcétera, etcétera, ellos se negaban en redondo. Hasta que un minuto tuvieron que aceptar que no eran solamente tecnología, sino también había un tema editorial detrás del que tenían que hacerse cargo. Con la elección de Estados Unidos quedó más que en evidencia y tuvieron que tomar resguardos del caso. Podemos hablar después de cómo se están tomando esos resguardos. Pero hay un tema que es qué hacemos con estos gigantes, quienes los regulan, se autorregulan o los regulamos. Y hay otra cosa, y 2 puntos más nada más poner sobre la mesa. Yo creo que hay un tema con Facebook, más allá del tema de datos, que también no es para nada menor, que es lo que está pasando en países, porque no son ni siquiera democracia, mucho menos controladas, donde ni siquiera dominamos el idioma, y lo que está ocurriendo ahí a través de Facebook es tremendo. Lo que pasó en Myanmar fue una gran llamada de atención. Y lo tercero, que yo creo que tenemos que estar muy al ojo en este caso, lo que está haciendo Europa, porque Europa en esto está mirando todo lo que está ocurriendo. Sale ahora el 25 de mayo, se pone en movimiento, entra en vigor un nuevo reglamento general de protección de datos, y yo creo que es ahí donde hay que poner el ojo y ver cómo nos afecta a todo, y ver también, porque en Chile estamos súper pendientes, o sea, no sé si saben, pero la legislación que nos rige tiene 20 años, o sea, aquí muchos de los que están aquí sentados tenían apenas algunos años de vida desde que está esa legislación. Yo creo que hay hartas cosas que este debate ha abierto, y a mí lo que me llama la atención es lo tarde que llegó, pero bueno, bienvenido sea que haya llegado, ¿no? Y tiene muchísimas aristas políticas, para nosotros periodistas, un montones también. Poniendo en contexto, y lo hemos hablado acá en el curso, hay muchas cosas que se han dejado entrever en este caso.
Desde un paper escrito por Michał Kosinski, un investigador polaco que hace unos años atrás con su colega David Stilwell hicieron una herramienta llamada My Personality y descubrieron que a través de Facebook, con una aplicación, tú puedes hacer investigaciones en la ciencia social, consiguiendo que Facebook comparta con sus iguales aquello que te parece entretenido. Por ejemplo, ¿qué tanto te pareces, Clemente, a el personaje de tu serie favorita? Entonces van sacando ciertos puntos de datos y establecen un perfil de tu personalidad con esas preguntas sencillas que parecen una cosa, pero a la vez van revelando otras. Y se establecen luego bases de datos para sacar perfiles más potentes. Ellos querían hacerlo ¿con qué? Con la ciencia social, pero el diablo mete la cola y empiezan agencias de comunicación, política específicamente, y ahí es donde entra Cambridge Analytica, a sacar esa información con objetivos que van en otra dirección. Y están también las aplicaciones que parecen inofensivas, pero al tomarse de Facebook y al ofrecerte a ti, tú das OK a las condiciones de uso, abres la puerta para que puedan tener ciertos datos tuyos, pero también, y eso es lo que se ha conocido, 300.000 personas dijeron sí, pero otras 80 y tantos millones eran amigos de esas 300.000 personas y por el solo hecho de ser amigos fueron capturados sus datos. Estoy dejando aquí algunos términos para poder ir discutiendo sobre eso, pero me quedo con la pregunta de Maca Lecornés. ¿Debiésemos controlar eso o dejar que se regule de otra manera? Cuando hablamos de privacidad, Alberto, tú que eres abogado, ¿qué te parece? Sí, bueno, lo primero es señalar que lamentablemente el derecho siempre llega tarde. ¿Por qué tenemos ley Emilia? Porque murió una niña que se llamaba Emilia. ¿Por qué tenemos ley Cholito? Porque apalearon un perro que se llamaba Cholito. Lamentablemente así es el derecho y nuestras instituciones están pensadas todavía en una lógica del siglo XIX donde las élites debatían qué era lo que pasaba y finalmente los medios de comunicación más bien reproducían esa discusión. Hoy día estamos en un problema grave para el derecho. Es lo que nosotros en Transparencia Internacional denominamos algorocracia, que nos estamos acercando a la dictadura o a la democracia de los algoritmos. Y quiero seguir en la línea de la Maca porque podríamos cambiar la ley 19.628, que efectivamente es un desastre y sobre todo en datos públicos hay mucho que hacer ahí. Pero ¿podremos controlar hoy día a dos grandes monopólicos como son Facebook y Google? Nos pasamos, yo me acuerdo cuando conocí a Miguel hace muchos años, estábamos en periodismo digital, nosotros abriendo diarios, y nuestro eslogan, activistas en Arica, en el Maule, era, bueno, cada chileno va a tener su propio medio, con su propio blog, así que todos a bloguear, se acabó el tema del Mercurio la Tercera, y después te das cuenta que este tiempo pasa y tienes dos gigantes que hoy día, con este cambio, porque se nos ha dado vuelta tan rápido la tortilla, nos van a decir qué ver y qué no ver, porque esto ha sido tan brutal que pasamos de acá es la libertad absoluta, donde yo soy dueño de mi información y puedo decir lo que quiero, a hoy día, bueno, alguien va a tener que controlar. Estaba leyendo antes de venir, cuando me preparaba para este programa, que Rusia va a limitar Telegram y está pensando limitar Facebook. Entonces, ¿va a ser el Estado el que va a decir qué vamos a poder ver o qué no vamos a poder ver en Facebook? ¿Va a seguir siendo esta lógica económica de venta de datos la que va a decir? ¿O lo van a hacer los dueños? Y creo que ahí el derecho tiene más bien puras incógnitas y muy pocas soluciones. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Miguel? ¿Hay un poquitito más de certeza o están en las mismas incógnitas que nosotros por acá? Las mismas, solamente que quizá el debate es mucho más intenso porque se entiende que compañías como Facebook, Google, Amazon y Apple son los agentes de disrupción y de influencia más importantes del planeta. Y que hasta ahora en el mundo político se les ha tratado con guante blanco. No han tenido el tipo de fiscalización, no han tenido el tipo de ataques por parte de la comunidad política o regulatoria en relación a cómo funciona. De hecho, en comparación con las empresas mineras o las empresas de petróleo y tal, porque claro, nuestras clases políticas y en general la mayoría de nosotros cuando accedemos a tecnología accedemos desde una perspectiva de consumo más que de entenderlo como un eje central de nuestra vida cotidiana. Y hay algo influyente en la vida de todas las personas del mundo en este minuto, es poder comer, respirar aire y Facebook. Entonces, no, como decía Alberto, todo lo que tiene que ver con legislación está súper atrasado, porque además nuestros legisladores a nivel internacional no entienden muy bien y no tienen muy buenos asesores al respecto.
o tienen buenos asesores, pero el tema hasta ahora no era sexy en términos políticos. Tiene ciertas cosas, hay, por ejemplo, un libro maravilloso que se llama The Big Four, que propone abiertamente un profesor de NYU de desguazar estos 4 grandes empresas, o por lo menos que se hagan cargo de dividirse, porque uno de los grandes problemas es que partieron, por ejemplo, Google partió siendo solamente un sistema de búsqueda, un buscador. La mente humana para hacer una inteligencia artificial más allá de todo lo que hemos pensado. En automóviles, compran insumos en todo el mundo, lo mismo Facebook. Entonces, eso que no se lo hemos permitido a una empresa de telecomunicación, pese que han tratado y han empujado por tener mayor concentración de mercado o de mezclar mercados como la telefonía, con la televisión, con internet, etc. En este caso, estas empresas están en todos los mercados y aún así las tratamos como si fueran solamente plataformas, ¿ya? Hay un punto importante que tiene que ver con que hay un mea culpa. Todos los que de una u otra forma venimos de medios que nos interesa la tecnología, cuando surgieron plataformas distribuidas de redes sociales que permitían con el botón Enter democratizar el acceso a publicación y distribución, intercambio de ideas, vimos esto como parte de la utopía de Sir Tim Berners-Lee en relación a la importancia de Internet como un jardín, un parque, un barrio abierto a todo el mundo para que intercambiáramos información. Sin embargo, estas redes sociales se convirtieron en jardines privados, en condominios, si queremos decir así, donde solamente puede participar la gente que está dentro de los condominios en conversaciones que a su vez están mediatizadas por la dopamina, por la economía del comportamiento, por la psicología del consumo, para hacerte consumir más, para estar más tiempo. Porque al final del día, como decía Macarena, Facebook, por más que digan que son plataformas, tecnología o que quieren cambiar el mundo, es como las bromas de la serie Silicon Valley, que todas las empresas de tecnología dicen que quieren cambiar el mundo. Es una empresa de avisaje publicitario y de marketing digital a partir de los datos que nosotros les damos. Todo el resto, a partir de lo que se ha visto, es relaciones públicas. Entonces, claramente hay un debate súper fuerte y la gran pregunta es entre cuán cerca para no quemarnos y cuán lejos para no congelarnos, y también en relación a qué rol o qué vínculo pueden tener la prensa, los medios y la academia con Facebook. Yo les hago el disclosure. La escuela en la que yo trabajo, donde trabaja Jeff Jarvis, tiene un programa que se llama la Iniciativa de Integridad de las Noticias, que está en buena parte financiado por Facebook con $10 millones. Y créanme que el proceso de discutir si se iba a recibir ese dinero de Facebook o no fue súper importante en relación a los estatutos y a la gobernanza para asegurarse que Facebook no puede influir en nada al respecto. Lo mismo que hace Google, de otra forma. Google también tiene un Google News Lab para ayudar al periodismo, pero también de otra forma es como para asegurarse de estar cerca de los periodistas y que los periodistas estemos contentos. Entonces, ¿cuánto es ayudar? ¿Cuánto es genuino? ¿Cuánto es cooptación? Es una buena pregunta que tenemos que seguir haciéndonos y que los periodistas, sobre todo ustedes chiquillos y chiquillas, me alegra ver más mujeres que hombres ahí, lo tengan súper presente a todo nivel. Voy a aprovechar, perdón Miguel, voy a aprovechar el pie que tú nos das para preguntar a quienes están acá, ¿cuántos leyeron de verdad en Facebook o en cualquier otra red social? Para no demonizar solamente una, aquí es un tema mucho más abierto, digamos. ¿Cuántos leyeron de verdad las condiciones de uso y le dieron el ok sabiendo lo que iban? ¿Alguien que pueda levantar la mano? Yo no la levanto porque cometí ese pecado, digamos. No sé si alguien lo ha hecho a ciencia. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, hay un entusiasmo, hay una ansiedad por querer tenerlo, y a mí me da la impresión un poco, y aprovecho de preguntarle a los tres para que chasconemos la conversación nomás, y si alguien, por supuesto, quiere levantar la mano y dar una opinión, para eso está el diálogo este. ¿Será que teníamos expectativas muy pretenciosas y grandilocuentes como la democracia, que es lo que mencionaban junto a Alberto, Miguel, cuando iban creando estos medios digitales? Los periodistas, Maca, que siempre hemos dicho, tiene que llegar a todo el mundo y esto es lo que nos va a salvar, pero se nos olvidó la alfabetización. Y hoy día, tal como cuando se aprendía a leer en el mundo, y la alfabetización era saber leer y escribir,
ante el miedo, algunos quemaban libros y hoy día podríamos caer en el pecado de quemar ciertas redes sociales y bloquear las cosas y de pronto volver a la Edad Media, pero en otros códigos. ¿Podrá ser algo así? Bueno, yo creo que hay varias cosas las que dice Miguel que dan un buen pie. Primero, me gustaría dar un dato. ¿Cuáles ustedes creen que es la mayor industria lobista a nivel de la Unión Europea? Ese dato lo tenemos, está en integritywatch.eu, para los que quieran verlo. Pasando el dato. Uno pensaría, bueno, ¿será el petróleo? ¿Serán las industrias de armamento? No, es Facebook y Google, son las tech, las que más lobby hacen a nivel europeo. Y engrasando con tu pregunta eso, bueno, la verdad que fuimos absolutamente ingenuos. Hay una película ochentera que es pésima, que es de un monstruo come materia. No sé si alguien se acuerda. Que era un monstruo que quería destruir la humanidad. Eran de esas que daban en el Pera y el Salfate. Así de mala era. Hace muchos años. Maldita sea. Muchos años, cuando éramos más jóvenes. Y este monstruo, entonces lo que hacía era pequeño y cada vez que le tiraban una bala o le pasaban algo, el monstruo crecía. Y acá nos pasó todo. Si tú ves, hablamos de integración vertical. Acá no solo hay integración vertical, hay vertical, horizontal, para arriba, para abajo. Acá en Chile tenemos la discusión con las ISAPRES. Imagínense que ahí la tenemos, pero ¿la tenemos con las TEC? No, de ninguna forma. Las TEC nos hacen la integración vertical, que la clínica, la ISAPRE, el centro sean médico, del mismo dueño. Todos sean del mismo dueño. Segundo, bueno, ¿estamos controlando el lobby que ellos hacen? Y tercero, por supuesto, los que más ingenuos fuimos todos nosotros. Recuerdo cuando preparamos esto, te mandé un video de una entrevista de la Sol Leoneto acerca cuando hablaba de Facebook, la nueva revolución, una cosa así, hace 10 años. Se cumplía. Con un entusiasmo increíble. Me tocó estar ahí porque fui de los facebookeros que hacía una campaña para liberar un bloguero marroquí. Entonces, obvio, pues yo hacía una campaña para liberar al bloguero marroquí, para liberar a Anzuki, o sea, y nos juntábamos los que apoyábamos a los monjes birmanos, 4 gatos en la moneda. Era la revolución, pues, venía la primavera árabe. Y al final, la verdad, que terminamos en el peor de los mundos, y ahí viene la gran pregunta. Bueno, ¿quién va a controlar este peor de los mundos? ¿Va a ser el Estado que va a decir, mire, hasta acá llegó? ¿O vamos a poder ponerle coto, por ejemplo, a través de lo que decía Miguel, separar las empresas, no permitir integraciones de este tipo, etcétera? O preguntarnos qué es la información privada. ¿Qué es lo privado? Porque Zuckerberg contestó durante 5 horas ante el Congreso sobre datos privados. Oye, pero si yo no le doy los estados financieros de nadie a nadie. Ok, pero a lo mejor la foto con quien yo me tomo el helado en el parque sí es privado para mí. Que también eso... Entonces, ¿por qué publico la foto? Ahí en un círculo. Exacto. No, y en datos privados, bueno, Alberto sabe más, pero por ejemplo, aquí en Chile, la legislación, por ejemplo, los datos biométricos tienen que tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, datos como la dirección, como mi estado civil, o tienen que protegerse más. Digo los datos biométricos, por ejemplo, lo que las cámaras captan, nuestra cara y todo eso. O sea, la tecnología en esto está yendo mucho más rápido, Alberto lo ha dicho, que lo que es la legislación, pero también las concepciones que nosotros tenemos de eso. Es decir, por ejemplo, estamos llenando la ciudad de cámara, hay un montón de datos nuestros que están dando vuelta. La otra vez, por ejemplo, yo veía cómo se daba como gran noticia que se había logrado vender todo el paquete del dispositivo, digamos, del negocio que hay detrás de las huellas digitales cuando, por ejemplo, compramos un bono de ISAPRE. Bueno, todo esa base de datos, todo ese sistema, hubo una transacción millonaria, millones de dólares, y yo decía, bueno, y eso significó que mi huella también partió dentro del paquete. Alguien me preguntó, quizás yo cuando firmé, si es que firmé, porque quizás en la línea número 88 de alguna cosa que yo firmé hace 10 años salía que yo cedía todo. Pero eso es cosas que se están transando. Yo también quiero hacer, porque tampoco creo que hay que demonizar el tema de los datos. O sea, yo creo que los datos bien usados, bien tratados, la minería de datos, hay cosas maravillosas que se pueden hacer detrás. O sea, no es un tema de demonizar en sí, o sea, entregar datos o que hagamos uso de eso, no es ningún tema. El tema es que en este momento lo estamos haciendo tipo la ley de la selva, es decir, el que llega primero y lo hacemos como en la ley de la selva, o sea, el que ruge más fuerte, el que tiene más recursos, o se hace por debajo, sin que lo sepamos. El tema es eso, un poco de transparencia. Sí, Miguel quería decir algo. En relación a lo que dices tú, Macarena, estamos en la misma, haciendo una analogía. Y a fines del 1800 era la era de los robber barons o los varones ladrones. Básicamente estaban en un oeste salvaje sin ningún tipo de regla. Es la situación en la que estamos en este minuto. Dejamos que muchas cosas pasaran y ahora nos están explotando en la cara, y ahora estamos dándonos cuenta de la importancia de la privacidad
a todo nivel, en términos de derechos humanos, en términos de capacidad de otro, en términos de negocio, etc. Entonces, independientemente de si esto sea un acuerdo internacional o país por país, o por eso que es tan importante lo que va a pasar en la Unión Europea, porque como actúan como bloque, Facebook y Google tienen súper claro que lo que ocurra en Europa va a ser un fenómeno, un efecto cascada para el resto del mundo. Totalmente. Por eso es que Google desactivó todas las tratativas que estaban teniendo los medios europeos hace 3 años atrás y crearon el Google News Initiative para regalarle $150 millones al año. Eso no es una forma elegante de decir coima, yo no lo sé. Pero el punto es que estamos en el momento en que tenemos que tener la seguridad de que nuestros datos en estas plataformas son nuestros datos, Claro. de que no hay cajas negras que indican cuáles son las cosas que dicen que, o que aparentemente no se guardan, pero sí se guardan. Porque acabamos de saber que hasta los comentarios en el chat de Facebook se guardan y quedan almacenados y eran utilizados por cualquier tipo de desarrollador de aplicación. Para ser un desarrollador de aplicación de Facebook, uno tiene que ir a Facebook Developers, inscribirse y recibir una API key, y con eso estamos. O sea, puede ser cualquier persona. No significa, queridas alumnas y alumnos y profesores, que todos esos chats donde ustedes pelaban a su profesor, donde hablaban de qué lindo o linda es tal persona, o tenían conversaciones extrañas a medianoche, están guardadas. Y que podrían ser utilizadas por un hacker, que podrían ser utilizadas por alguien sin escrúpulos, que podrían ser utilizadas para chantajearlo a usted o al futuro o futura presidenta de Chile, como decía Carlos. Entonces, el tema es muy, muy serio porque afecta a la calidad de las instituciones, afecta a la privacidad de las personas, y no tenemos por qué tener que leer 80 páginas de términos y condiciones de servicio para hacer algo. Entonces, hay propuestas, organizaciones como Mozilla, como Electronic Frontier Foundation y montones más tienen propuestas de cómo poder caminar y mascar chicle. Porque no se trata de que estas empresas cierren, sino que se trata de que dejen de violarnos en sentido figurado con sus políticas brutales de data mining y análisis y de generar algoritmos que nos van alejando. Porque al final del día uno de los grandes problemas que tenemos esto es que promueven la emoción sobre la razón, están diseñadas para promover un mayor consumo y engagement, y por lo tanto premian la emoción y lo que te gusta. Y si solamente te dan lo que te gusta, tienes la plaza pública de los que están de acuerdo. Y eso genera una crisis de razón, una crisis de debate, una crisis de comunidad, y de ahí viene la ideología y propaganda y volvemos a el 1800. Yo solamente quería apuntar una cosa que creo que lo dice Miguel, solamente para que también yo creo, aparte del tema de cómo están expuestos nuestros datos, yo creo que también viene una redefinición de lo que entendemos por privacidad. Porque, por ejemplo, ayer veía a raíz de un nuevo caso, que bueno, hay que también seguirle la pista, se acaba de levantar un caso en una corte en California contra Facebook, no contra este caso específico, sino que tiene que ver con el reconocimiento facial que aplicaba a las fotos y cómo hacían el cruce entre fotos. Y hubo un colectivo de gente que dijo, oye, esos datos son míos, y nunca nadie me preguntó si yo quería cruzarlo. Y Facebook argumenta que no, que eso no es violación de la privacidad, y bueno, vamos a ver cómo termina eso, pero es interesante porque, estamos viendo que, digamos, seguramente si ustedes le preguntan a sus abuelos, a su papá no, usted es gente muy joven, pero yo le pregunto a mi papá, que seguramente puede ser el abuelo de ustedes, lo que él entendía por privacidad es muy distinto a lo que yo entiendo ahora por privacidad, y sin lugar a dudas lo que entiende una persona, un centennial, una generación Z, que nació, la otra vez yo conversaba con una gente que estaba estudiando este tema, la generación centennial, que es ahora la gente que tiene hasta 24 años, que puede ser algunos que tienen ustedes, es la generación que su infancia está en redes sociales. Y para ellos es muy distinto, y es más, conversar con gente ligada al periodismo. Por ejemplo, en periodismo, todos los que somos periodistas sabemos, hay muchísimas restricciones, por ejemplo, a cómo exhibimos niños en medios de comunicación. Pues tiene que ver con proteger la identidad, la privacidad de un niño, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día, con el nivel de exposición que tienen los niños en redes, esos parámetros, como decía, bueno, quizás nos tenemos que de nuevo plantear si, ¿por qué yo en la tele tengo que proteger a un niño siendo que su papá lo expone en redes sociales el día entero? O sea, quizá la cara del niño ya no es privacidad, sino otra cosa.
Estoy nada más que planteando el tema, digamos, de que algunos parámetros que nosotros entendíamos antes, y vuelvo a ponerlo, nuestra dirección es privada, nuestros amigos es parte de mi privacidad, o pasa a ser parte de lo público. ¿Mi cara es algo privado o por el hecho de que es una parte pública mía, no tengo por qué decirle al otro que mis parámetros biométricos no andan dando vuelta por ahí? ¿Y dónde se tiene que dar esa discusión? Porque si uno viera el escenario donde se toman las decisiones legislativas, si nosotros hacemos periodismo de datos, que es la parte que me compete a mí, sobre las discusiones legislativas, cuando uno busca la palabra clave digital, son cosas absolutamente ajenas a privacidad más digital. O sea, la privacidad en ecosistemas digitales no está como prioridad de nuestros legisladores. Pero sí cuando tú ves, y lo hicimos con Integrity Watch, cuando estuvimos presentando la plataforma el día lunes, sí como tópico, es uno de los prioritarios como tópico de motivos de reunión de empresas ligadas al mundo digital que piden reuniones con autoridades del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Entonces, las autoridades están dialogando con grupos de interés sobre el digital, pero no se está discutiendo sobre los temas que a la ciudadanía, o por lo menos aparentemente al revisar datos, sobre los temas que a la ciudadanía le afectan, como por ejemplo la privacidad en el mundo digital. Sí, yo realmente le tengo miedo a nuestro legislador. Debo ser de los pocos abogados chilenos que le tienen mucho pánico a la ley. Y repulsión también. Creo que nuestro legalismo nos hace muy mal. ¿Y por qué? Porque nosotros, en este mundo, que hoy día lo estamos viendo medio negro, pero hemos ganado mucho. O sea, gracias a esta apertura, que entre otros también han llevado estas empresas, hoy día tenemos control social de cosas que antes nos hubiéramos jamás imaginado de controlar. Sí. Les voy a poner un solo ejemplo. Todos ustedes automáticamente están inscritos en los registros electorales. Todos sus datos de votación son públicos. Sí. Porque la única forma de comprobar, aunque suene raro, que usted es elector y fue a votar a la mesa, o que tiene el derecho a votar, es sabiendo, cualquiera de nosotros, que esa persona existe. Otro ejemplo, si la Municipalidad de Peñalolén, que estamos acá, le entrega una media agua a una persona, ese dato también va a ser público, a quién se la entregó y dónde la media agua pudiese estar emplazada. Porque la única forma que nosotros tenemos como ciudadanos de poder controlar que esa media agua efectivamente fue entregada, fue gracias a la publicidad de los datos, incluso de datos sensibles y personales. Entonces, mi temor, sobre todo con el legislador chileno, que en esto, la verdad que además está muy lejano a las redes, es que la reacción sea brutal. Como la pérdida de poder ha sido tanta, lo vemos todas las semanas, sobre sueldos de carabineros. ¿Por qué se sabe sobre sueldos de carabineros? Porque los sueldos son públicos. Antes eso hubiera sido una discusión inimaginable. La vamos a tener en el Congreso y yo creo que la reacción va a ser brutal. Eso por una parte. Y segundo, una reflexión desde el punto de vista de la educación. Hoy día la construcción de identidad la identidad pública empieza muy chico y es incontrolable. Y efectivamente las brutalidades que hicimos a través de, no sé, de un chat o que hicimos porque pusimos una foto que salimos de una fiesta medio curados, fumándonos un pito, después a los 40 años después alguien la puede tomar y puede ser tremenda. Yo he visto casos de selección de personal, que llega una persona de una tremenda entrevista. Oye, pero veámoslo en redes sociales. Y la primera foto que tú veías es curado saliendo de una fiesta. Bueno, tú dirías, por lo menos te ponía una duda si contratáis o no contratáis a esa persona. Veo algunos borrando fotos. Y yo creo que es súper bueno. Yo creo que es súper bueno que nosotros nos veamos para atrás y veamos que efectivamente la construcción de identidad hoy día ya no está en lo social, sino que está en la red social. Pero ¿se puede borrar? No sé, Miguel, ¿se puede borrar parte de nuestra historia? De esta que podría ponernos en jaque, como dice Alberto, como plantea Maca, de aquello de volver a la privacidad como una aspiración, así como Andy Warhol dijo en algún momento y fue súper rupturista, que todo el mundo iba a tener 15 minutos de fama alguna vez, y hoy día que todos tenemos 15 minutos de fama, por favor dame algo de privacidad. ¿Se puede borrar nuestra huella digital? Ustedes buscan how to permanently delete a Facebook account, como borrar permanentemente una cuenta de Facebook, van a ver que hay pasos para hacerlo. Siempre queda la duda de, ¿realmente borraron toda la información o no? Yo he visto y hemos hecho ejercicios de scraping. Pueden hacer ese ejercicio bien creepy de ver, bájate toda la data que tienes, bájate todos los datos tuyos. Y no solamente va a ver todos los datos tuyos, sino que también las veces que borraste Facebook, si que lo borraste antes. También vamos a ver todos los micro-targeting de publicidad al respecto. Aquí, un poco para conectar con lo que estaban hablando recién, aquí un punto central que no nos tenemos que olvidar es que producto de cómo funciona Facebook y de la información que tiene, hubo personas
empresas y políticos y agrupaciones con fines políticos, de inteligencia, de defensa, de propaganda, etcétera, que convirtieron Facebook y su data en una máquina de propaganda o, como decimos en Internet, una weaponized platform, una plataforma que se convirtió en un arma. ¿Ya? Y ese es el punto. Y el punto central ahí es que Cambridge Analytica y todos los micro-targeting de publicidad apuntan a cada uno de nosotros. Pero sin embargo, el newsfeed, que es el corazón de lo que nosotros vemos, está compuesto por 2000 puntos puntos de datos. Van promediando para decir qué nos vamos a dar cada uno. Y eso genera de que el newsfeed de cada uno de los 2000, ¿cuántas personas estamos en Facebook? Pero 2000 2.200 millones por ahí. Claro. Cada uno tiene su propio medio, con su propia cuota de dopamina, de reafirmación de las cosas que nosotros pensamos. ¿Ya? No nos gusta la U, nos dan todo lo del Colo-Colo. Nos gusta la U, nos dan solo lo de la U. Entonces, en un escenario así, donde cada uno tiene su propio feed de información que le cuentan una historia, nos convertimos en una Babel donde cada uno, cuando hablemos del color amarillo, está pensando en un amarillo completamente distinto. Una Babel donde, ¿cómo traducimos? Si tu algoritmo y tu newsfeed es distinto al mío, ¿cómo podemos apreciar o enfrentar un problema o ver las cosas de la vida de una forma? Y en relación a política, estamos claros, Alberto, que la peor situación para un político en cualquier país del mundo es legislar bajo crisis. De hecho, los datos del CERVEL, que es una brutalidad, sean públicos, se debe a un momento en que desde la prensa y de la opinión pública se le está exigiendo mucha mayor transparencia que la que tenían en el Congreso. Los congresistas que dijeron, pagamos doble contra sencillo. ¿Quieren transparencia? Acá tienen transparencia. Y liberaron todos nuestros datos. Y ese sí que es un atentado a la privacidad y a cómo pueden utilizarte y convertir en productos. Porque si juntamos la encuesta CACEN, si juntamos el censo, si juntamos el CERVEL, yo puedo saber exactamente lo que piensan, comen y disfrutan y votan en tu casa, en un rango de error de 2 a 3 casas. ¿Ya? Y en relación a qué podemos hacer nosotros como periodistas, la primera cosa es que para poder reportear y escribir de un fenómeno debemos entenderlo. Y yo tiendo a ver que la mayoría de los estudiantes de periodismo y la mayoría de los periodistas utilizamos la tecnología como consumidores. Es decir, manejamos un auto, no nos metemos a ver cómo es el auto, cuáles son sus dinámicas, cuál es su motor, cómo funciona. Entonces, para no hablar estupideces, para escribir bien, para reportear bien, para descubrir posibles algoritmos que discriminan, para descubrir todas las cosas que estamos viendo, tenemos que saber eso o al menos vincularnos con otra gente que nos pueda ayudar a definir cosas como ingeniería reversa, a definir si es que estamos siendo targeteados por alguna empresa o un grupo en específico, etcétera, etcétera. Voy a dejar para que puedan hablar ustedes mientras tanto. Yo aquí retomo el contacto con Miguel, que está solo viendo al público para que no crea que está solo. Y voy a dejar, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar o opinar? Ya, voy a pasarle el micrófono a usted y Alberto creo que quería decir algo. Sí, mientras tanto. Que es algo que es lo que estamos tratando de hacer, de hecho, en el curso de Derecho a la Información acá en tercer año. Que junto con lo que dice Miguel, ustedes cada vez que se encuentren en uno de estos casos tienen que ver también cuál es el conflicto de derecho que está atrás y saber aprender a discernir y a ponderar dónde está el interés público. Porque yo creo que un gran problema que hoy día tenemos es que se nos pierde el interés público por la rapidez de la noticia y a veces pasamos a vulnerar un derecho de privacidad que no debiésemos haber vulnerado, caso Nabila Rifo, básico, o al revés. Ponderamos mucho hacia el otro lado y dejamos el interés público por proteger una privacidad. Por ejemplo, el gran debate que existe acerca de la salud de los presidentes, si uno debiese conocer la ficha médica de un presidente. Yo soy de los que creo que sí, porque sea el interés público. Bueno, no, mi pregunta, en realidad es un comentario primero y después una pregunta. Yo creo que la mayoría de los chicos acá somos usuarios de Internet como súper dedicados. Yo generalmente paso mucho en Internet, más de, yo creo, 4 horas diarias. Si no es del celular, es del computador. Y a mí desde chico me llamó mucho la atención de estos monopolios de información que se estaban haciendo. Yo empecé a usar Internet como en el 2000, debe haber sido como el 2006,
cuando tenía como 10 años. Y de ese momento me di cuenta que cuando estas plataformas que salieron, por ejemplo Google, me di cuenta inmediatamente que estaban recolectando información. Y era súper fácil darse cuenta, porque estas plataformas en un principio nacieron como plataformas básicas, un buscador, pero después se fueron diversificando. Lo vemos en el caso de Android. Yo creo que los que usamos Android deberíamos saber que es una empresa de Google. Después de esto vi que todos nos cambiamos de Firefox, el navegador, nos cambiamos a Google Chrome, otro navegador, otro dato. Después de todo, de Hotmail, nos cambiamos todo a Gmail. Entonces, de a poquito me fui dando cuenta que en realidad nos están recolectando todos nuestros datos. Y se formó un monopolio que, si tú te metes, no sé, a Replay.cl a comprar algo, te vas a Facebook y en 30 segundos ya tienes publicidad de otras zapatillas que habéis visto en la página de Replay. Entonces, creo que para mí, por ejemplo, es una bola de nieve que ya no podemos parar. Yo ya me entregué al sistema prácticamente porque siento que tienen todos mis datos. Pero me nace... existen 20 años, flaco. Claro, exactamente. Pero me llama mucho la atención qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede hacer el derecho internacional, por ejemplo, en contra de estas plataformas. Si existe alguna manera de obligar a estas plataformas a borrar esos datos o que no, en el fondo nos dejen más privados. ¿Qué puede hacer el derecho internacional? ¿Podríamos demandar a una empresa así ante el derecho internacional? Bueno, estos problemas, al igual que la corrupción, que es lo que es mi especialidad, son problemas que son evidentemente globales y que chocan con un derecho que es estrictamente territorial. O sea, es decir, nosotros seguimos con la lógica que los países existen. Y entonces, como seguimos con la lógica que los países existen, si tengo un problema que está pasando en Argentina, no lo puedo perseguir en Chile, con excepciones, y lo mismo pasa acá. Creo que sí, sin duda, se puede avanzar hacia tener algún tipo mayor de framework internacional, pero es muy difícil. Además, creer que el mundo, los occidentales seguimos siendo muy ciegos, creemos que el mundo empieza en Alemania y termina en Chile, cuando tenemos a todo el mundo oriental, claro, viendo esto de una forma absolutamente distinta. La mayoría de la población mundial está viendo de una forma distinta. Facebook, no es un problema en China, ¿ah? Porque no. Facebook no puede entrar a China. No, y Alberto, solo para acotarte, en Europa ya 2/3 de los adultos tienen Facebook, es decir, ya está agotado el mercado en Europa para Facebook. Su gran apuesta ahora es ver qué puede hacer en África y China. O sea, la gran batalla que va a hacer China. Facebook es China. Y ahí los chinos van a decir, ok, pero pásenme la data mía. O sea, el problema de tener los chinos no es que Facebook tiene sus datos, sino que, ¿cuáles son las negociaciones? En este momento está teniendo Facebook con el gobierno chino para entrar, y seguramente el gobierno chino, al ser una dictadura y todos sabemos cuáles son las artes que se llevan, va a decir, ok, pero esa data la compartimos. Entonces ahí ya hay otro problema que aquí en Occidente no... En principio, solo recuerden, dejen en la nube lo que acaba de decir Maca. Voy a leer luego un reporte del MIT donde tocan ese punto de China y es súper relevante, para que no lo olvidemos, no lo perdamos de perspectiva. No, y solo para terminar lo del derecho internacional, el derecho internacional lamentablemente sigue siendo escrito por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y el resto no participa de esta. Entonces les da lo mismo. ¿Tú crees que a China y a Rusia le importa que pongamos una legislación que va a decir los datos privados son estos si tú tienes una dictadura? No les va a importar. Entonces creo que es poco lo que puede hacer el derecho internacional, pero creo que el derecho internacional va a avanzar en tener tratados internacionales en estas materias, etcétera. Y lindas declaraciones como la de anticorrupción, que tiene 58 puntos, que habla de todas las maravillas que tiene el mundo, pero la verdad que uno ve que la corrupción sigue existiendo. Voy a dejar a Maca con este punto, porque tú lo tocaste sobre China, y esto es del MIT, la revista de tecnología del MIT. No, esta no es la revista, evidentemente saqué un pantallazo acá, pero mientras nosotros estábamos hablando sobre cómo reaccionó Mark Zuckerberg cuando le dijeron, usted diría en qué habitación de hotel se hospedó y con quién, y a todos nos impactó eso. Fíjense que el MIT estaba hablando sobre lo que dijo realmente Zuckerberg ante el Congreso. Este, por si quieren sacarlo, es de Download, que es la revista de tecnología. Dice, a Zuckerberg se le preguntó por su mayor competidor, no contestó. ¿Ya? Se le preguntó sobre transparencia en el caso Cambridge Analytica, no fue claro para contestar. Los senadores advirtieron a Zuckerberg sobre regulaciones próximas, incluso los demócratas, quiero decir, le hablaron sobre proyectos de ley sobre privacidad. Zuckerberg guardó silencio al respecto. Luego él habla, y aquí es súper importante lo que dice Zuckerberg sobre algo en particular. Hablábamos de esto de weaponize, este concepto de transformar en un arma lo digital, Miguel, ¿qué decías tú?
Bueno, aquí dice, el ejército de Estados Unidos desesperadamente quiere transformar en un arma la inteligencia artificial. Dice, generales norteamericanos ven el aprendizaje de máquinas como la próxima gran arma en su arsenal. Ellos han dicho, nuestros adversarios entienden que en el futuro hay posibilidades de usar el aprendizaje de máquinas y nosotros tenemos que aprender bien. Michael Griffin, subsecretario de Defensa. Y sobre otro punto, es inevitable que en algún momento se utilice la inteligencia artificial, el análisis de datos y el desarrollo de sofisticados sistemas autónomos como armamento. O sea, pensemos en el reconocimiento facial. 2011, buscar a Osama Bin Laden y darle un tiro preciso con reconocimiento facial. Pensemos qué pasa si falla, como falló el famoso auto del auto de Google que atropelló a alguien. ¿Ya? Y aquí está a lo que quería llegar. No voy a traducir textual lo que sale, pero en el fondo lo que dice es que los problemas que ha tenido sobre derechos de autor China, o sea, tradicionalmente Estados Unidos con China, que Sí. el paraíso de la copia, digamos, podría ocurrir con las IP, con la IP americana, y transformarse eso en un factor súper gravitante. Así de peligroso es. Maca, te lo dejo ahí porque todavía has hablado sobre China. No, lo que pasa, yo creo que ahí se abre todo un mundo del que uno, es que están jugando con otras reglas del juego allá también, pero nosotros estamos hablando de todo esto partiendo de la base que estamos en democracias occidentales, con ciertas garantías de derechos, garantías de ciertas libertades, y bajo esas reglas del juego le exigimos a Facebook, ok, pero todos conocemos la cancha y entra aquí a jugar. El tema en China es que son otras las reglas del juego. Entonces, y son reglas del juego que incluso para nosotros aquí en Occidente a rato se nos complican, digamos, pues no las entendemos. Y desde hace mucho tiempo, hay serias sospechas, hay algunas elucubraciones al respecto de que muchas de estas grandes empresas tecnológicas, para lograr entrar al mercado chino, porque además los chinos, a cada una de estas empresas tecnológicas que sale, los chinos le inventan el símil igual, digamos. Entonces, lo que ellos quieren es poder entrar, y todos, cuando empiezan a entrar, la gran pregunta que se hacen mucho es ¿a qué precio están entrando? ¿Qué están entregando a cambio de que puedan operar, eventualmente, porque algunas no pueden, pero las que puedan operar o en futuro puedan operar, ¿a qué precio se les está dejando entrar? Cuando estamos hablando que son países que, si aquí nos estamos quejando que no tenemos una protección de la privacidad, estamos hablando de dictadura, y cuando hablo de China, podemos hablar de muchos otros países asiáticos, africanos, donde nada. Por ejemplo, en el caso de Myanmar, que es uno de los casos que salió de los más potentes, porque hubo un reclamo formal desde comisionados de la ONU que están trabajando ahí. Ellos dicen, allá ni siquiera se habla de Internet, se habla de Facebook, todo pasa por Facebook. Y los grupos de odio que hay, bueno, ¿y quién va a controlar eso? ¿Le va a dar la posibilidad a que el mismo Myanmar lo controle o no? Entonces el tema en China yo creo que es la gran incógnita de cómo ellos van a resolver este problema, que ojo, quizás para ellos no es problema, porque si partimos la base de un país donde no te reconoce la privacidad ni la libertad de expresión y todo, o sea, un chino no escucha hablar de esto y en principio no entiende ni la mitad, no porque está en otro idioma, sino porque la mitad de los conceptos para él es nada. Entonces hay un tema ahí de lo que está, de qué juego, o sea, a mí me gustaría saber qué juego está jugando Facebook allá, qué juego está jugando Amazon eventualmente, pues los que han podido, que hay otros que no pueden. Pero ¿cuál va a ser el precio que van a pagar? ¿Entregar toda su data al gobierno chino? Que seguramente la están dando, digamos. Que de hecho ha habido polémicas en otro minuto, se le ha pedido bloquear cosas, de repente Facebook ha accedido, otras veces se presentan como los baluartes de la libertad, pero de repente es más que nada para justificarse ante la prensa de su país, pero otras veces no. Para conocer esas reglas del juego es importante ver quiénes son los reguladores de los juegos en los países, los políticos, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí, Miguel? Porque hablabas, Alberto, que el lunes hicimos el lanzamiento de Integrity Watch, estuvo Daniel Freud con nosotros, y él decía, es de la Unión Europea, y presentaba un dato súper importante sobre esto de Google y el lobby, el fenómeno de la puerta giratoria. Una persona que trabaja para Google y después que termina su periodo trabajando, que trabaja en una autoridad, trabaja en el Estado, es un político, y después de que termina su periodo se va a trabajar a Google. Con todo lo que implica eso, o sea, las decisiones que pudo haber tomado trabajando para el Estado y lo que puede tener después como información privilegiada para llevar a Google, que es un tema delicado. En Estados Unidos se discute eso, pasa eso de la puerta giratoria con estos grandes conglomerados que tenemos hoy. Sí, pero producto de que hay un presidente que se llama Trump, hay problemas más grandes en este mundo. Pero, sin embargo, la relación entre el mundo político y las grandes empresas de tecnología ciertamente es buena, o hasta ahora, hasta que pasó esto, era muy buena, porque
de la misma forma que el estudiante que habló delante, dicen, mira, nos están dando toda esta herramienta, hay una serie de beneficios emocionales y racionales que son muy altos. Entonces la pregunta ahí, así como nosotros tenemos como ciudadanos, pero también como periodistas, o como una institución universitaria y de la escuela de periodismo, tener que preguntarnos, bueno, si nos importa la privacidad, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por ella? Eso significa dejar la plataforma de Google Apps para Gmail, Drive, etcétera. Significa una serie de costos asociados, que son de tiempo, etcétera. En relación a los políticos, hay mucho beneficio por tener páginas en Facebook, hay buen back office, te atienden, te ayudan, hay soporte, hay mucho para ganar en ese sentido. Y además, una plataforma, además hay que tener en cuenta que el gran talento que tienen las empresas de tecnología de esta era es que son, de una otra forma, distopias cognitivas. Cuando me refiero a distopias cognitivas, que son dos cosas o tres cosas que en realidad son completamente distintas, pero que están enmascaradas bajo una misma marca. ¿A qué me refiero? Cuando yo les digo ExxonMobil, pueden decir, hay una empresa de petróleo y que ha hecho escándalos y que ha corrompido gente y ha matado gente en África. Yo les digo, Mark Zuckerberg corriendo con unos amigos por Laos, ¿ya? Puta, qué buena onda, Mark. Me gusta, Mark, me gusta. La oficina es bonita, tienen buenas prácticas de trabajo, todas las cosas que nos gustan a los millennials, a nosotros, Ya. están ahí. Busqué tu perfil en Facebook y no eres millennial, Miguel, ¿eh? Claro. Entonces, se venden muy, muy bien. Tienen muy buenos spinners, tienen muy buena asesoría. Quizá la mejor asesoría del mundo. Y en relación a esto, y para nosotros como periodistas, hay 3 o 4 cosas que me parecen importantes. Una es que esto supone un desafío, pero también una oportunidad. Hay nuevos trabajos y nuevos tipos de periodismo que hay que hacer al respecto. Significa ser un periodista de datos, significa ser un periodista computacional, alguien que pueda hacer ingeniería reversa, alguien que pueda entender lo que es un algoritmo y cómo funciona y reproducirlo para demostrar que ese algoritmo en realidad está afectando a la gente de origen mapuche. ¿Ya? Segundo, hay otra labor que es universitaria a nivel ministerial, educacional, pero también nosotros, si asumimos que el periodismo también es una forma de servicio, debemos hacernos cargo, que es educación cívica digital. Como los productos digitales son 2D, no 3D, la posibilidad de que mi mamá, por ejemplo, pueda distinguir un mensaje de WhatsApp en serio, de verdad, con otro que dice, hola, soy la gerente de WhatsApp y WhatsApp se cayó ayer y tienes que enviarle esto a 5 amigos, de lo contrario vas a tener WhatsApp amarillo que te va a cobrar. Es porque mi mamá no sabe discernir esas cosas porque los dos archivos se ven iguales. No es como que yo diga, esto es un fanzine, es una fotocopia y esto es un diario impreso en horno, ¿no? Segundo, si Facebook y Mark Zuckerberg llevan 14 años mintiéndonos y pidiéndonos perdón cada vez que les descubren alguna cosa, ¿por qué les vamos a creer de buena primera? Entonces significa hacer un periodismo mucho más fiscalizador respecto a lo que hacen. Segundo, todas estas empresas, ¿dónde tienen su plata? Hablamos de los Panama Papers y nos maravillamos, pero solo la plata que tiene Apple en Irlanda equivale a 60 Panama Papers. Así es. Offshore y Facebook es lo mismo. Tercero, ¿cuáles son sus políticas y prácticas? Si ellos sirven a sus accionistas y no a nosotros, y si mañana alguien decide reemplazar a Mark Zuckerberg por Duterte, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Cuánto más peligroso puede ser? Piensen que todos nuestros datos quedan en manos de un malvado, así un villano terrible. ¿Qué pasaría con eso? Son preguntas que como periodistas debiésemos estar respondiendo. Opiniones, puntos de vista, alguien que quiera desde acá aportarnos. Temores, muchos temores me imagino. Maca, Alberto, ¿algunas palabras al cierre Sí, de esta conversación? Hay algo que Miguel deslizó hace un rato que encuentro que es bien interesante. Bueno, el mundo es absolutamente móvil. Nosotros, los que estamos acá, nacimos en un mundo donde para tener una línea de teléfono había que hacer una solicitud, estamos en dictadura además, y el teléfono te lo instalaban después de 2 meses, llegaba la compañía de teléfono y te instalaban un teléfono que las mamás, en mi caso, le ponía candado porque obviamente el teléfono hay que ocuparlo 1 hora. Y para nosotros ese era el mundo. O sea, el mundo del teléfono que llegó a la casa.
Para nuestros papás fue el mundo de la tele que llegó a la casa, y para nuestros abuelos el mundo de la radio que llegó para la casa, y seguimos para atrás el telégrafo, etc. El mundo es absolutamente móvil. Nadie nos dice que Internet va a estar en 20 años más, y mi esperanza es que efectivamente, tal como en su minuto vimos que Microsoft era el que nos iba a controlar la vida, y ahora estamos hablando de Google y de Facebook, va a entrar competencia en algún minuto, y eso va a lograr que esto se abra un poco más. Mi temor que efectivamente esto caiga en las manos de los Duterte. Todos los sistemas de control se basan en la información. Lo hacía la dictadura acá, lo hacía la dictadura en Alemania Oriental, lo hace Maduro, lo hacen los chinos. Si esta información efectivamente cae en manos aún peores que las de Trump, que las existen, claramente lo que puede ocurrir puede terminar en violaciones masivas de derechos humanos y vulneraciones de derechos fundamentales. Yo creo que ahí están las esperanzas, los peligros, pero la final tiene que ser, bueno, hay que navegar, pues hay que seguir viviendo y seguir viviendo con esperanza, porque si no, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo quería plantear algo que son solamente preguntas, porque de verdad no tengo la respuesta, un poco desde el punto de vista de los medios, que hay un tema que pasa de refilón, que es una pregunta que ahora nos estamos haciendo los medios, y no digo por la crisis de ahora, si yo no llevo escuchándose como unos 6 meses o un año, que es cómo nos vamos a relacionar los medios con, en este caso, bueno, las redes sociales, Facebook, Twitter, no sé qué. A mí me ha tocado estar, yo antes de estar en la radio, trabajé en Canal 13, el área digital de Canal 13, después, antes había trabajado en Copesa, y me ha tocado en todas esas etapas que haya diferentes estados de la situación del debate de cómo nos relacionamos con ellos. Me acuerdo perfecto, y esto el otro día conversábamos con gente que hace, no sé, un año atrás, un poquito más, quizás 2, estábamos todos convencidos de que éramos socios de Facebook, que íbamos a ser socios en un tema, y que Facebook era un gran supermercado y que nosotros nos iba a permitir estar ahí en ese supermercado, tener una góndola, y que nosotros íbamos a poder ser parte de esto que nos estaba ofreciendo. A porrazo nos dimos cuenta que no, digamos, y a dolido, y bueno, y nos dimos cuenta que no, que al final. El tema es cuál es la relación entre los medios y estos gigantes, no está para nada clara. O sea, de verdad hay mucha incógnita, no sabemos mucho dónde va a ir esto. Todos solemos a que está lejos de ser socios, como en algún minuto lo creemos. Y el que diga ahora que no lo creyó, no. Yo me acuerdo, haber estado hace 2 o 3 años de que muchos medios se vanagloriaban de, tenemos una relación privilegiada, somos socios, somos lo máximo, bla, bla, bla. Y ahora nos damos cuenta que no, que el Facebook, en caso de los medios, muchas veces lo está usando para probar ciertas herramientas, estaba usando los medios para hacer algunas cosas, estaba lejos, es más, estaba usándolo para ver cómo reaccionaba, cómo funcionaba esa área, qué es lo que iba a pasar. Y perdón, Maca, sí, te cambian el algoritmo y dejaste de aparecer, bueno, te matan el negocio. Pero es que eso pasó, hace 2 6 meses, sí, no, 3 meses. un poquito menos. Pasó eso y quedó la escoba, cambiaron el algoritmo y agarraron a todos los medios y los metieron en el sótano. Así y es. Mucha gente se puso a dar vuelta en círculo porque había basado gran parte de su, digamos, de su visibilidad de estar siempre en un lugar privilegiado en Facebook. Eso cambió. Pero más allá de lo que Facebook siga cambiando el algoritmo, que sigue probando y un día te dice, no, hoy día los videos, mañana no sé qué, no tengo idea de qué inventar. El tema, que yo creo que hay algo mucho más profundo en eso, es cómo nos paramos los medios. Y en eso yo creo que entretenido que hay un debate a nivel académico también. Está viendo ese debate en la industria, pero a nivel académico me parece súper atingente. Cómo los medios nos paramos ante esta gente. Miguel decía, tenemos que ser los primeros escrutadores, debemos tal. Además de eso, que debía ser algo permanente en periodismo, como industrias, como empresas, ¿cómo nos paramos ante estos gigantes? ¿Vamos a ser socios? ¿Vamos a hacer negocios en conjunto? ¿Los vamos a seguir usando? ¿O va a ser solo una parte del negocio? O sea, ahí hay todo un debate, que es un debate súper complejo, y ya si le agregas el telón de fondo, la enorme crisis que tiene la industria de los contenidos, bueno, la industria de los contenidos periodísticos en este minuto, bueno, esa cuestión se te pone aún más color de hormiga, pero es un debate que está ahí y que está paralelo a este otro gran debate que ha surgido ahora. Miguel, ¿qué dirías al cierre? Arranquemos. No. No hay que vivir en la casa de Facebook, pero hay que visitarlos todos los días. Estamos ahí, de hecho, ahora, a esta hora. Y ellos saben cuál es mi opinión, ¿ya? Pero saben que somos frenemies, o sea, amigos enemigos. Claro. Tenemos que estar el enemigo más cerca, entre comillas. Pero claramente aquí hay un punto que es que se lo resumo con una escena. Octubre 16, Aaron Mosher, que es el VP de Newsfeed de Facebook,
se presenta en nuestra escuela para anunciar las nuevas líneas editoriales o guidelines para el newsfeed, para hacer buenos contenidos para que vayan en el newsfeed. Y antes de esa presentación tenemos una reunión que llamamos, no es off the record, sino que es con las reglas de la casa Chatham, es decir, que se puede citar todo lo que se habló ahí, pero no se puede citar quién lo dijo. Estaban los principales players de medios de Nueva York en la parte de redes sociales y engagement. Y todas las preguntas eran cómo lo podemos hacer mejor, etc. Y además salió la pregunta de, oye, ustedes acaban de lanzar este experimento en 7 países donde quitaron a los medios del feed y en algunos casos los medios perdieron el 60% de su tráfico. ¿Qué está pasando ahí? Y el VP de Newsfeed, con una cara así de póker impresionante, dice, no, es un experimento, estamos viendo, vamos a ver, pero si pasa lo que pasó, claramente no lo vamos a hacer. Bueno, la primera lectura es, eligieron puros países pobres y pequeños, ¿ya? Lo cual te da cuenta de cuál es el criterio que tiene Facebook en relación a diversidad, democracia, respeto, etc. Escogieron a los más débiles, los que menos podían quejar. Y prometieron de guata que si esto afectaba a los medios no lo iban a hacer. Enero anuncian el término del newsfeed para los medios y se descubre además que esto lo llevaban trabajando hace 1 año y medio. Es decir, yo no les compro nada. Y en el escenario en el que estamos, donde hemos dado mucho amor y hemos invertido mucha energía para que cada vez que llegamos con todas las cosas listas para la fiesta, nos cierren la puerta a la casa, creo que el camino propio tiene que ser la perspectiva a seguir. La asociación entre distintos medios para abrir el camino propio y además seguir teniendo una relación con estos grandes grupos, creo que es el lugar. Si de mí dependiera, yo trataría de convencer a los principales medios del mundo, los 100 más importantes, para que nos compremos tactacgo.com, que lo hagamos el buscador de todos los medios y le pongamos un bloqueador a Google y veamos cómo vamos a relacionarnos desde otra perspectiva, porque en esta situación asimétrica, los medios que tratan de ir a negociar con Facebook o con Google están en una ilusión. Nadie puede ir con un peso a negociar con alguien que tiene miles de millones de pesos. No tenemos nada que darle, solo ellos nos pueden utilizar. La frase de Churchill, no se negocia con el león o con el tigre cuando tiene su cabeza metida, cabeza metida en su hocico. Sí. Ya, comenzábamos este encuentro hablando sobre esta editorial del diario El País, que decía que el próximo presidente o presidenta de España hoy día está bajando aplicaciones y le están robando los datos. Después pasamos por la discusión con nuestros invitados, valiosísima presencia de ellos y puntos de vista, y hablamos sobre cómo la academia en Estados Unidos está discutiendo sobre esto. Y en Chile esto es portado hoy día. Recién estamos discutiendo qué pasa con nuestro root. ¿Ya? ¿Lo puedo comprar? ¿Ah? Dice, todos los riesgos de dar tu root. Y claro, y como dice Miguel, es fácil porque incluso si tú no los das, ya los pueden buscar. Hoy día hay páginas que te dan el root, o sea, está ahí. Pero recién estamos discutiendo el riesgo de dar tu root cuando tu root está ahí sin darlo. Y está bien que esta noticia salga, pienso yo, estoy dando un punto de vista personal. Está muy bien, ¿por qué? Porque todavía no estamos en conocimiento de estos riesgos. Pero ha avanzado un montón esta discusión y estamos en este escenario hoy día viendo hacia dónde podría llegar. Entonces, los periodistas que aquí se están formando, los comunicadores, los profesionales de la información, debiésemos estar ahí, sabiendo cómo usar los medios para hacer buenos medios. Gracias, Miguel. Queda pendiente un encuentro en otro lugar. Cuando vengas a Chile, aplauso del equipo. Y ya, cuéntenos más. Les paso el aviso, no nos llega ningún postulante de Chile al posgrado de periodismo, ni en el programa bilingüe, ni en inglés, y tenemos becas full y una serie de otras cosas, así que piénsenlo. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Alberto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el lunes y hoy día también. Maca, sabemos que una editora que tiene tanta responsabilidad está con muy poco tiempo, pero te lo dije para estar acá. Así que muchas gracias. Gracias a usted, fue un placer. Que estén bien, nos vemos. Un abrazo. Chao, Miguel.